Ustedes pueden buscar sus Biblias, Dios me las bendiga. Hoy vamos a estar leyendo Deuteronomio 28. Ustedes saben que todos estos días estamos estudiando la armadura de Dios. Y bueno, pues en el día de hoy yo me quise detener un poquito en este pasaje bíblico de Deuteronomio 28, si tienen la oportunidad de leerlo en sus casas, así también como Deuteronomio 7, que vamos a leer mañana, que los dos se parecen mucho en lo que es la obediencia al Señor. El libro de Deuteronomios constantemente habla de eso, habla de la obediencia, de la obediencia, de la obediencia. Y estudiando la armadura de Dios, ustedes saben que hemos visto ya el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y también por último, pues hemos visto eh, el calzado de la paz. ¿Qué pasa? Que a través de todo lo que nosotros hemos visto, hay algo que une a estas tres piezas de la armadura y es que uno debe de estar acogido a la palabra de Dios. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, cuando usted y yo ponemos la palabra de Dios por obra, o sea, la aplicamos a nuestra vida pues anda en la verdad. Nuestro corazón, que es la coraza de la justicia, es cubierto por la verdad de Dios, pero también al mismo tiempo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene a morar en nuestros corazones. Eso hace la palabra de Dios. Pero hay algo que para que la palabra de Dios pueda tener poder en nuestra vida, que para que nosotros podamos tener la armadura de Dios puesta, que para que nosotros podamos ser cristianos efectivos, nosotros necesitamos pues aprender a ser obedientes a lo que Dios nos dice. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas en este siglo y en todos los tiempos, pero cuando hablo de en este siglo me refiero a en este mundo, que leen por horas la Biblia, pero horas y horas, que también ayunan bastante, pero que no ponen la palabra de Dios por obra. No les interesa. Y hace unos días yo hablaba con una persona que está atravesando por un proceso y por eso quise compartirles esto el día de hoy. Esa persona está pasando ahora mismo por mucha ansiedad, está pasando por temas de depresión. Es un proceso muy difícil que está eh, viviendo esa persona. Y, y siente como que tantas ataduras. Y yo recuerdo que es una persona que tiene años en el Evangelio, muchos, muchos años, primero que yo recuerdo. Y yo le decía, cuéntame, y qué tal, dentro de todas las preguntas que le hacía, qué tal te ha ido en tu tiempo de búsqueda con el Señor, qué tal te ha ido santificándote para el Señor, qué tal te ha ido en tal situación. Y esa persona me decía como que, mira, realmente yo quisiera serle fiel a Dios, pero ahora mismo no me interesa porque yo no puedo limitarme de, lo voy a decir con otras palabras, que siempre hay que guardar a la gente, aunque la gente ustedes no la conozcan, pero yo no quiero como limitar mi carne a sentir un gusto, a sentir un placer, ahora mismo de que por serle fiel a Dios. Y eso a mí me dolió tanto en el corazón, porque cuando Dios nos envía a serle fiel en su palabra, no es porque, sí, séme fiel porque yo soy un Dios que quiere obligarte a que viva una vida de sufrimiento. No. Y eso es lo que hoy vamos a leer. Y yo quisiera que Cristina, eh, que está aquí vía telefónica, me ayude a leer el versículo 1 al versículo 6 de Deuteronomio 28. Y si Alejandra puede leer del versículo 7 al versículo 10 y luego Chaedi del 11 al versículo, déjame ver, Chaedi lee del 11 al versículo 12 y del 13 al 14 Eliane. Voy a compartirlo también por Zoom para los que no lo...
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del 1 al 6. Sí. Ok. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el vientre de tu madre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Amén. Amén. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaron contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieras tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo juró, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Amén. Fue que puse a Alejandra Chaide a leerlo por Zoom. Ahora léelo tú por aquí. Y entonces, para colmo, yo dejé el micrófono apagado, pero ¿pudieron escuchar a Alejandra al final? Sí. Ok, ahora continúo. Gracias, Ale. Amén. Y te hará Jehová sobreabundar bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová sobre el tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Amén. Ajá. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás pegado. Si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Amén. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para entrar dioses ajenos y servirme. Amén. Y al final hay una línea que dice consecuencias de la desobediencia. Y ahí pues continúa el capítulo 28 y dice muchas consecuencias hacia aquellos que no le son pues obedientes al Señor. Miren, señores, yo creo que en la vida no hay algo más difícil de cumplir que la obediencia. Y eso pasa en todas las aristas, o sea, con nuestros padres, luego de que nosotros nos convertimos, esa obediencia a Dios, hacia nuestros líderes y demás. ¿Por qué? Porque la obediencia exige un sacrificio y usualmente exige que uno deje de hacer algo que a uno le gusta hacer, algo que a uno le da placer, algo que uno se siente feliz haciendo o que uno anhelaría hacer. Eso es como cuando uno es adolescente y no sé ustedes, pero que uno le inviten a una fiestecita, a un cumpleaños, a un party de un amiguito y tú con mucha alegría, tú quisieras
coger para ese cumpleaños. Me llegó a pasar en mi adolescencia que cuando mis amigas de la escuela, por ejemplo, cumplían años, hacían un party por su casa y yo le pedía permiso a mi papá para ir. Al final mi papá no me dejaba. Entonces, contrale, no es fácil porque tú quieres estar en ese lugar, tú quieres ir para allá y a ti te duele el alma. O cuando hay un paseo del colegio para un río, para una playa, y tú le dices a tu papá, oye, yo quiero ir para ese paseo. Y tu papá dice, no, mi hijo, yo no le permito ir si yo no estoy para paseo donde haya agua. Me llegó a pasar. Y todos los muchachitos gozando en su paseo. Y yo ustedes saben, en mi casa llorando. Y cuando esos muchachitos llegaban del colegio, pues yo me sentía sumamente triste porque todo el mundo contando sus anécdotas y yo me tenía que quedar en mi casa. Pero esa obediencia en ese punto era una obediencia obligada. ¿Por qué? Porque un niño no se gobierna. En el caso mío, yo no podía salir porque sí a la calle. En el caso mío, yo no podía decidir que, yo voy a ir para el paseo porque sí. Primero, porque yo tenía que tener una autorización de mi papá y la directora no me iba a dejar sin autorización de mi papá, pero también un dinero para poder pagar, que si mi papá no me lo daba, no podía acceder porque era un niño. Pero ahora que nosotros somos adultos y que nosotros hemos decidido servirle al Señor, la obediencia que Él exige no es una obediencia obligatoria, aunque ahí en caso que Dios nos pone contra la espada y la pared. No, hay una obediencia que Dios exige que es voluntaria, que porque le amamos a Él y porque, él sabe, y porque sabemos que lo que Él tiene para nosotros es mejor, pues nosotros mismos decimos, mira Señor, aunque mi carne anhela hacer esto, yo voy a ser fiel y yo voy a ser obediente a lo que tu palabra dice. Entonces es ahí cuando nosotros voluntariamente decidimos ponernos en sumisión, en servidumbre, bajo el mandato de Dios, que se hace realidad esto que leíamos en Deuteronomio 28 y que mañana vamos a leer un poquito también en Deuteronomio 7. La palabra servidor, la palabra, perdón, siervo de Dios, que a veces ustedes ven que en la calle uno le dice, ¡ay, sierva, siervo! Y saludan a uno. Y uno a veces, bueno, yo soy un siervo de Cristo. Un siervo, en el libro de Efesios, que habla también de lo que es ser un siervo de Dios, un siervo era una persona que era esclava de otro. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, los romanos, como ya hemos mencionado todos estos días que hemos hablado mucho de los romanos, por ejemplo, tenían a una persona o un judío trabajando para él en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Ese siervo llegaba a trabajar para esa persona porque por hecho y no podía pagarle al acreedor. Contraía una deuda, por ejemplo, yo contraje una deuda con Chael, yo no le puedo pagar, pues yo tengo que caer como sierva de ella, siervo significa esclavo, como esclava de ella, y tengo que comenzar a trabajar como para ella. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que ya yo pago mi deuda y Chael me trató tan bien que yo misma le digo, mira, tú sabes algo, yo no me quiero ir de aquí, de tu casa, porque ya yo he hecho un parentesco con tu familia, ya yo me llevo bien con todos, ya yo tengo una vida relacional, tú me has tratado tan bien, ¿dónde yo voy a conseguir más trabajo como este? Yo decido voluntariamente ser tu esclava. Entonces ahí le hacen una marquita en la oreja para que se viera que esa persona era esclava, que le pertenecía a aquella para la cual había estado trabajando. O sea que de una manera voluntaria, yo me quedaba como esclava de esa persona. Y por eso cuando se habla de que somos siervos de Cristo y cuando Pablo menciona esto, está diciendo que nosotros somos esclavos del Señor, pero no porque el Señor nos impuso ser esclavos de Él y nos obligó, sino porque nosotros voluntariamente nos ponemos bajo su señorío, porque nosotros aceptamos seguirle, porque nosotros aceptamos cargar nuestra cruz. Entonces, así mismo pasa con la obediencia. Dios no nos dice, mira, obligado, tú tienes que dejar de fornicar, obligado, tú tienes que dejar de hablar mentira, obligado. No, nosotros todos los días tenemos un camino delante de nosotros. Y como dice Deuteronomios 30,
he puesto delante de ti el bien y el mal. Yo te aconsejo que escojas el bien. O sea, Dios nos permite ver tanto el bien como el mal y somos nosotros los que escogemos qué vamos a hacer con nuestra vida. Hay veces que hay personas que dicen, no, porque imagínate, no tuve de otra. No, siempre el Espíritu Santo nos susurra, no caiga en tal tema de conversación. No, espérate, no siga ahí. Espérate, dale pausa a este pensamiento, espérate. Siempre hay una advertencia antes de nosotros caer en cualquier situación, antes de nosotros tomar cualquier elección. Entonces, ¿qué hace el Señor? Como Él sabe, Dios, que la obediencia no es fácil y nunca ha sido fácil, porque si para Adán y Eva lo único que se le dijo fue que no comieran de cierto árbol, y ellos se dejaron seducir y no, desde ahí comenzó la desobediencia del hombre. Desde que Adán y Eva se dejaron seducir de la serpiente y agarraron y comieron del árbol que Dios le había dicho que no comieran. Entonces desde ahí usted está viendo que yo sé que no es fácil. Pero luego Dios en Deuteronomios, 5 libros después de Génesis, y me imagino que cientos y cientos de años después también, porque obviamente pasó muchos años antes de Moisés escribir este libro, pues entonces el Señor nos dice, mediante su palabra, que si nosotros oyéramos atentamente la voz de Dios, ¿para qué Dios quiere que escuchemos su voz? Para guardar y poner por obra sus mandamientos. Y es como mencionaba ahorita, hay gente que, óigame, ora muchísimo. Usted no se imagina, hay gente que dura horas orando, hay gente que se va a montes a orar, hay gente que dura horas leyendo la palabra de Dios. Sin embargo, aunque duren horas leyendo la palabra de Dios y orando, cuando la voz de Dios se hace real en tu vida a través de la palabra, a través de lo que Él pone en tu corazón, a través hasta de una prédica que vemos, óyeme, esa voz es para que usted la ponga por obra. Lo que usted está leyendo en la palabra de Dios, lo que estamos haciendo aquí a las 5 de la mañana, es para que usted la ponga por obra, para que usted lo ejecute, para que usted le dé para allá. No es para que usted sepa y escuche, ay, qué lindo habla María, y siempre yo he traído mucho este tema de la obediencia a estas llamadas y hemos leído ya Deuteronomio 28, pero yo quiero hacer un énfasis, porque no es para que usted solamente se levante y se siente a bien. Es que hay una bendición muy grande cuando usted decide serle fiel a Dios. Y yo sé que cuesta y que no es fácil. Y aún yo que estoy predicando este mensaje se me hace a veces difícil. Y también a veces hasta uno mismo puede llegar a cometer errores. Pero lo importante es que mientras más conocemos del Señor, más santifiquemos nuestra vida, más dejemos a un lado el chisme, la murmuración, y aquellos hábitos que sabemos que la palabra de Dios condena y que no son de agrado. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos dice, mira, séme obediente a mí y pon por obra mi palabra, pues ¿qué hace el Señor? Pues lo primero que nos está diciendo hoy, que nos va a exaltar, o sea, no nosotros, Él mismo nos va a exaltar por encima de todo. Él mismo va a traer a ti. Me encanta el versículo 2 que dice que las bendiciones de Dios nos van a alcanzar. Oye, no eres tú que va a tener que a salir a buscar una bendición por ahí. Es que la bendición de Dios va a llegar a tu vida. Es que de repente tú vas a comenzar a ver cómo puertas de negocio se te abren. Es que de repente tú vas a ver cómo ese siervo que tú estás orando llega a ti. Es que de repente tú vas a ver cómo tú vas a comenzar a vivir una vida sin afán. Mientras más le somos fieles al Señor, Dios mismo trae provisión. ¿Qué pasa? Que también comienza a enseñarnos el Señor cómo es bendito todo nuestro alrededor, porque nosotros estamos siendo fieles. O sea que los que tienen hijos como Ariadne, va a ser bendita sus crías, sus hijos. Bendita su ciudad. Decía bien, dice aquí el versículo 3, bendito el campo, bendito el fruto de su vientre, como mencioné, sus hijos. Cualquier
negocio, ganado, todo lo que podamos tener, el pan que entra a la casa de una persona. Y me gusta mucho, por ejemplo, Arabelis, que los otros días decía, oye María, Dios no desampara a uno. Siempre Dios, de una manera u otra, le abre esa fuente de bendición. Y es una realidad. De repente lo que tú tienes en tu casa es pan, porque está pasando por una etapa de sequía. Pero viene un vecino y dice, vecina, yo pensé en usted. Y te regala un aguacate. Y tú dices, wow, Dios mío, yo no me voy a comer este pan vacío, pero viene Dios y toca el corazón de alguien. Y ya no solamente tú tienes pan y aguacate. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, las bendiciones le fluyen, principalmente cuando uno es obediente al Señor. Y luego comienza Dios a decir cómo Él va a derrotar a cada enemigo que se levanta contra nosotros. Que si vienen por un camino van a tener que huir por 7. Van a tener que salir corriendo. ¿Por qué? Porque quien pelea nuestras batallas es el Señor. Y cuando uno le es fiel a Él, como dice el versículo 11, le sobreabundan los bienes. Se le abre el buen tesoro del Señor. El Señor, versículo 12 dice, enviará la lluvia a tu tierra en su tiempo para bendecir la obra de tus manos. Y usted dirá, pero yo ni siquiera tengo ni una matica en mi casa sembrada. Pero gloria a Dios, porque lo que habla el Señor en este contexto, aunque a ellos les está hablando porque ellos todos eran personas que labraban la tierra, que trabajaban en la tierra, estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero en el caso de nosotros, que quizás usted dirá, bueno, pero no lo puedo tomar este versículo porque yo no tengo ni siquiera donde sembrar, yo no tengo frutos, claro que sí. Lo que nos quiere dejar dicho el Señor es que a su tiempo nos va a mandar la provisión, que a su tiempo esas promesas que Él ha hecho sobre nuestra vida se van a cumplir, que a su tiempo Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos para que la obra de nuestras manos sigan siendo bendecidas, para que lo que nosotros estamos haciendo para Él, para su reino, en nuestras familias, siga circulando, siga abundando. Eso hace el Señor. Y luego dice, te pondrá por cabeza y no por cola, estarás por encima y no por debajo. ¿Por qué? Por obedecerle a Él. Pero el versículo 14 dice, óyeme, Dios va a cumplir eso si tú no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy. O sea, si nosotros aprendemos a guardar esos mandamientos de Dios, a ser obediente por encima de todo, pues miren qué bello lo que Dios va a hacer sobre nuestra vida. Miren qué hermoso y miren qué impactante. Pero para mí más impactante aún, y se los dejo de tarea para que ustedes puedan meditar, es de los versículos 15 en adelante, las consecuencias de la desobediencia. Les decía que hablaba con una persona que está pasando por un tema muy fuerte de ansiedad, de depresión, y esa persona realmente ha vivido muchas cosas en estos últimos, puedo decir, años o días o meses, no sé bien. ¿Pero por qué? Porque esa persona no le interesa serle fiel al Señor. Una cosa es que nosotros vayamos a la iglesia y otra cosa es que nosotros, como dije ahorita, pongamos por obra la palabra. En el caso de esa persona pues no ponía por obra la palabra de Dios y no le interesa. ¿Por qué? Porque prefiere por encima de todo saciar su carne. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la carne siempre nos va a llevar a lo contrario de lo que Dios quiere para nosotros. Pero cuando nosotros cumplimos con la voluntad de Dios, ¿usted cree que Dios no va a permitirnos deleitarnos en la vida y a que vivamos en plenitud? Claro que sí. Pero cuando Dios nos dice en su palabra, mire, no haga esto o no haga aquello, es porque Él sabe que eso va a traer una consecuencia, como ya hemos hablado. Aquí en el versículo 15 en adelante, habla de las consecuencias de la desobediencia porque el pueblo de Israel era muy dado a dejarse involucrar y adorar falsos dioses y demás cosas. Pero hoy en día, nosotros mismos, aunque podamos leer este capítulo y decir, ¿y en qué eso se asemeja con nuestra vida?
nosotros levantamos falsos dioses, cuando ponemos cosas por encima de Dios, cuando a nuestro trabajo, a nuestro negocio, le damos prioridad por encima de Dios, cuando aún a nuestra familia, nosotros también caemos en muchísimas cosas que nos traen luego consecuencias. ¿Por qué? Porque no nos llevamos de la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? No te embriagues, no forniques, no adulteres. Y pasamos por alto todo eso. Y cuando nosotros pasamos por alto todo lo que la palabra de Dios nos dice, pues usted sabe muy bien que eso trae consecuencias. Hoy hay gente viviendo por teniendo temas de enfermedades de transmisión sexual. Hoy hay gente viviendo infiernos en sus matrimonios. ¿Por qué? Porque se metió con una persona que estaba casada con otra y ya sabiendo que esa persona tenía una mujer, pues como quiera se metió con ese hombre y se casó, ahora tiene un problema en su matrimonio. Hoy hay muchísimas consecuencias, muchísimos jóvenes atados a relaciones por el tema de la fornicación, muchísimas personas viviendo muchísimas cosas por la desobediencia. Y ustedes se acordarán que hace mucho, ya para cerrar, yo hice un testimonio de una amiga del colegio, que esa muchacha murió en un accidente de tránsito. Su mamá no la dejaba salir tarde en la noche y esa muchacha, a sabiendas de que su mamá no la dejaba salir, ponía 3 almohadas en la cama y se escapaba. Pues en una de esas noches a su mamá la llamaron para decirle que su hija había muerto en un accidente. Bueno, ya antes de morir estaba grave, me acuerdo, en intensivo. Y su mamá se comió a sus amigos y le dijo, eso no es verdad. Señora, lo que yo le estoy contando es real, pasó en el colegio donde yo estaba. Eso no es real. Esa niña está aquí durmiendo. Y ellos le dijeron, revise la habitación, que ella no está ahí, pero que yo la vi, yo la dejé dormida. Cuando la mamá entró, 3 almohadas en la cama. Usted no se imagina la desesperanza para esa mamá. Pero ¿quién vivió la consecuencia? Porque la mamá está viva hoy en día. Esa joven que tristemente, creo que con algunos 18 años, 19, murió, con una vida por empezar. Hay veces hasta que nuestros papás nos dicen cosas que uno tiene que aprender a escuchar, aunque no sean cristianos necesariamente. Porque a veces uno nada más quiere escuchar al cristiano y es verdad, hay que buscar consejos de gente de Dios. Pero Dios también le pone discernimiento a nuestros padres. Escúchelos. Cuando le dicen, oye, ten cuidado al entrar en este negocio, piénsalo bien. Ten cuidado con esa relación. No me gusta ese muchacho. Ah, pero que ese muchacho va a la iglesia conmigo. No me gusta ese muchacho. No es para que tú agarres ahora y salga de todo, es para que tú ores y para que tú tengas cuidado con las decisiones que tú vas a tomar. Así que gloria a Dios por la palabra de hoy. Yo sé que lo más difícil es ser obediente, que cuesta, pero es lo que más fruto nos deja y es lo que nos hace vivir en el propósito de Dios y ser personas prósperas. Y yo quiero orar, no solamente para exhortarte a ser obediente, porque eso es lo más fácil, yo ponerme a darle talala 40 minutos de la importancia de la obediencia, sino que si hay alguien aquí que le cuesta ser obediente a Dios, vamos a orar por eso. A mí me costaba muchísimo ser obediente a Dios porque yo vengo de una vida muy atada a muchos y diversos pecados. Pero yo comencé a orar y a ayunar y a decirle, Señor, yo quiero cumplir tu palabra. Yo anhelo, aunque mi carne haga lo contrario, yo anhelo cumplir tu palabra. Y yo sé que es el simple hecho de usted levantarse a las 5 de la mañana a buscar de Dios y a leer su palabra, es un paso de obediencia. Entonces vamos a orarle al Señor que nos permita serle obediente cada día más. Y que si en algún momento pues fallamos, pecamos, pues vayamos a ese trono de la gracia y le digamos, Señor, mira, hoy hablé mentiras, hoy murmuré, hoy caí en tal pecado, perdóname y ayúdame a no hacerlo más. La grandeza de David estuvo en que este joven tenía un corazón conforme al de Dios, no porque él nunca pecó, porque él cometió pecados muy aberrantes, sino porque él supo ir a la presencia de Dios. El tema del día de hoy no es para que usted se sienta, ni yo tampoco, no es para que nos sintamos de que, ay,
Y entonces, si yo no obedezco a Dios, ahora yo voy a vivir en una vida de condenación. Obviamente que usted va a vivir las consecuencias de su pecado, pero es para que usted sepa que a pesar de, Dios siempre va a estar disponible y dispuesto a perdonarlo y que Él tiene el poder para quebrantar todo mal hábito en nuestra vida y para ayudarnos a cada día más ser santos como Él. Amén. El propósito del mensaje de hoy es que usted sepa que cada vez que usted le dice que no a algo pecaminoso, Dios tiene una bendición guardada ahí para usted, que en su momento se la va a entregar. Cada vez que usted dice que no al mal, Dios se glorifica. Cada vez que usted dice que no a Satanás, pues Dios de una manera u otra termina bendiciendo eso. Amén. Así que me gustaría que hoy ore Chaedis y Cristina y oremos por eso mismo, por la obediencia al Señor, para que en el nombre de Jesús, pues Dios nos permita cada día ser más como Él, para poder ver sus bendiciones cumplirse en nuestra vida. Amén. Gracias, Padre. Hablas en tu palabra. Que te ame tanto, por el amor a Dios, que te ame tanto, sienta una generación apasionada, que nos ruega, que nos da nuestra mente. Ayúdanos a tener ese corazón contigo, para así obedecerte, Padre. Que nuestro placer esté en que tú honras a lo que te da. Yo te doy gracias, Dios, porque tú no puedes esta palabra. Es porque te planto, que necesitamos tú mismo, bien. Yo te doy gracias, Dios, y te pido que esa obediencia no lo veamos como una instrucción, y si la vamos a hacer, que sea una que gloríe que da mucha bendición para nosotros, como dicen, que yo no será un tesoro en el cielo. Espíritu Santo, a ser conscientes que no es una escritura, es una promesa, que Jehová nos está tirando un buen tesoro. Un tesoro es algo que casi nadie puede tener, es algo preciado, es como Dios, que tu obediencia, Dios, llamando, que tú nos das un lugar para que hacen Dios, como dice María, que vamos a prosperar bien, juntos. Ayúdanos a ser conscientes de tus bendiciones, ¿verdad? Pero también de las consecuencias de la desobediencia, para ayúdanos a ser justos también y que tu palabra siempre práctica, que la hagamos como una regla de vida para nuestra vida. Amén. 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 Padre, tenemos gracias, Señor, por esta nueva victoria que esperamos, Padre. Gracias, Señor, por el aire que respiramos. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias por mantenernos firmes en tu palabra, Señor. Gracias por el don de la vida, Dios. Por permitirnos una vez más estar bajo tu mirada, Dios amorosa. Gracias por la luz del sol, Dios, que ilumina nuestro camino, por cada oportunidad que esta día nos brinda para crecer, Señor, para aprender, para acercarnos, para crecer. Ayúdanos a ser más bondadosos con el prójimo, Señor, más amorosos, Señor. Ayúdanos a perdonarnos, a parecer como nos dicen cada día, Dios. Señor, ayúdanos a ser más obedientes, Señor. Que podamos cumplir tu palabra, Dios, que podamos cada día, Señor, ser más obedientes, Señor.
En el nombre de Jesús. Sé que cada nuevo amanecer es una muestra, Señor, de tu misericordia. Un milagro, Dios. Es un milagro estar contigo cada día. Estar vivo, Señor, es un milagro. Sé que cada nuevo amanecer, Dios, es muestra de tu misericordia, Señor. Una invitación, Señor, a confiar más en tus planes, a vivir con esperanza, Señor. Incluso en medio de incertidumbre, en medio de las dificultades de la vida. Señor, te entregamos desde ahora todo lo que este día traiga consigo, Señor, nuestras tareas, nuestros pensamientos, decisiones, alegrías y también nuestras preocupaciones, Señor. En tus manos lo ponemos, Señor. Te pido que tomes el control de cada detalle, Dios, de lo que hagamos, que nos vaya bien en esta jornada laboral, que podamos cuidar nuestros hijos, nuestras parejas, familias, Señor. Señor, si mira cada uno de nosotros, Señor, tenemos alguna enfermedad, Señor, sé tú cuidándonos, Señor, sé tú quitando cada célula dañada, Señor, de nuestro cuerpo, Señor. Levanta a los enfermos, Dios, las personas en los hospitales, Señor, cuídalos, míralos, protégelos. Aún tu mano protector, Dios, te lo pedimos. Levanta a cada enfermo, Dios. Las personas que no tienen lugar en el vigente, Señor, presos, Señor. Las personas que tienen el corazón duro, Señor, sé tú alcanzando sus corazones, Señor, te lo pedimos, Padre. Ayúdanos a actuar con amor, con el prójimo, Señor, ser más empático, Señor. A no dejarnos llevar por la prisa ni por el enojo, Señor. A tenernos soldados más tranquilos, más amorosos, Señor, para hacernos más a tu carácter, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido tener. Entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos que nos ayudes a ser obedientes a ti por encima de todo, Señor. Aún nuestra carne queriéndonos llevar por un camino. Espíritu Santo, interrúmpenos y guíanos hacia el camino tuyo, Señor, y ayúdanos a saber decir que no a lo que sabemos que no te glorifica y que está mal. Ayúdanos a quebrar en nuestra vida todo hábito, Señor, que lacere, que dañe a nosotros y a los demás, Señor. En esta mañana, de manera especial, te presentamos a Cristina, la madre de Cristina, valga la redundancia. Te pedimos, mi Dios, que seas tú glorificándote hoy en su caso judicial. Yo te pido, mi Dios, que seas tú teniendo cuidado de ella y de su familia, que tú los guardes y que seas tú su juez, Señor, que seas tú su abogado, Señor, y que en el nombre de Jesús, Padre, que la verdad sea lo que los ayude a ellos, los que los defienda, Señor. Padre, glorifícate en sus vidas y echa fuera todo temor, Señor, toda artimaña del enemigo. Padre, todo lo que el enemigo ha querido hacer para destruir esta familia, destruir esta mujer. Intercedemos por ella y por todos los tribunales, Señor. Que hoy haya muchas sentencias justas, que hoy tú te glorifiques, Señor, y que hoy el enemigo no tenga parte ni suerte, Señor, en el nombre de Jesús. Cúbrenos en nuestro trayecto, en nuestra entrada y nuestra salida, y síguenos bendiciendo, Señor, con todo lo que tú nos sigues proveyendo cada día. Renueva nuestras fuerzas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, que tengan un buen día y espero que en el nombre de Jesús, pues, hoy Dios nos permita serle obediente y fiel. Amén. 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 Feliz día. Bye. Buen día, bye bye.